Ella aún estaba de luto por su marido, cuando su propio suegro, un viejo amargado y gruñón, la agarró del brazo y la arrastró fuera de la propiedad. Embarazada, sin dinero y sin tener a dónde ir, la viuda solo lloraba, sosteniendo su enorme vientre, mientras era expulsada de la única casa que todavía creía que era su hogar. Ese día salió caminando sola por el camino de tierra, con el corazón roto y el futuro completamente incierto. Pero lo que ese suegro nunca pudo imaginar es que años después esa misma mujer volvería, y cuando regresara, haría algo que dejaría a toda la región completamente en shock. Ahora, respóndeme en los comentarios. Si vieras a un hombre gruñón expulsando a una viuda embarazada de la casa que era suya por derecho, ¿tú ayudarías a esa mujer? Escribe aquí abajo. Yo ayudaría o no me metería. Quiero ver cuántas personas aquí tendrían el valor de hacer lo correcto. Y no te vayas, porque esta historia empieza ahora. Don Próspero no necesitó gritar para que el peso de su desprecio partiera el aire de la mañana. Sus manos, curtidas por décadas de mandar sobre hombres y animales, se cerraron con una fuerza innecesaria en el brazo de Remedios, arrastrándola lejos del umbral que ella misma había limpiado con esmero durante 5 años. No había rastro de duda en sus ojos pequeños y hundidos, solo la determinación fría de quien limpia una mancha en su propiedad. Remedios, con el vientre abultado que parecía pesarle más que su propia vida, intentó afianzarse en la tierra seca. Pero el impulso del viejo era una sentencia física que no admitía réplicas ni súplicas desesperadas. A lo largo del camino de polvo, algunas cortinas se movieron apenas unos milímetros, revelando los ojos curiosos de vecinos que preferían el silencio cómplice antes que desafiar al dueño de las tierras. Nadie salió a ofrecer un vaso de agua ni una palabra de consuelo. Pues en aquel rincón de Jalisco, la lealtad se medía por la extensión de los cercados y no por la compasión hacia una mujer desamparada. El murmullo de las plegarias quedaba encerrado tras las puertas de adobe, mientras la figura de Remedios era empujada hacia la intemperie, bajo la mirada gélida de una comunidad que aceptaba la injusticia como si fuera parte del ciclo natural de las estaciones. Caminar se había convertido en un suplicio de movimientos calculados, una lucha constante contra la gravedad que tiraba de su abdomen hacia abajo, provocándole un cansancio que le nacía en los riñones y se extendía por sus piernas hinchadas. Cada paso sobre las grietas de la llanura era un recordatorio de los 8 meses de espera, de la criatura que pateaba con una fuerza ajena al desastre que se desarrollaba en el exterior. Remedios sentía el roce áspero de su vestido gastado contra la piel tirante, una sensación de vulnerabilidad que la dejaba expuesta no solo al sol inclemente, sino al juicio de un mundo que no tenía piedad para las viudas que se quedaban sin protección. El recuerdo de Heriberto era ahora una sombra que se desvanecía entre el polvo levantado por las botas de su padre, una imagen borrosa de un hombre que nunca imaginó dejarla en tal abandono. La caída del caballo había sido un evento banal, un tropiezo en la faena diaria que terminó con un golpe seco contra una piedra, y un silencio que no se rompió ni con los gritos de su esposa. En apenas 7 días, el luto se transformó en una auditoría de bienes y derechos, donde el amor y la convivencia no tenían valor legal frente a las escrituras firmadas únicamente por el patriarca. Remedios se encontraba ahora pagando el precio de una fatalidad que le arrebató el futuro de un plumazo. Don Próspero se había asegurado de consultar con el abogado de la cabecera municipal antes de dar el primer paso hacia la expulsión, confirmando que no existía ningún documento que amparara la permanencia de la nuera. En su lógica de hombre de tierra, Remedios era un gasto innecesaria, una boca más que alimentar y una posible complicación para la herencia futura que él planeaba gestionar a su antojo.
No le importaba la sangre de su hijo que latía bajo el delantal de la mujer, pues para él la propiedad era un ente sagrado que no admitía intrusos sin papeles, y mucho menos a una mujer que solo traía consigo la carga de una tristeza que ya no le servía para nada. La casa gris, con sus maderas resecas por el sol y sus ventanas que parecían cuencas vacías, se alejaba a cada minuto mientras ella era conducida hacia el límite de la propiedad. El paisaje era una extensión monótona de arbustos espinosos y tierra rajada que parecía pedir a gritos una lluvia que no llegaba, un escenario perfecto para la desolación que sentía en el pecho. Las nubes se agrupaban en el cielo sin ofrecer una promesa real de alivio, formando un techo de plomo que pesaba sobre su cabeza, mientras ella intentaba mantener el equilibrio en aquel sendero de piedras sueltas. No había belleza en aquel adiós forzado, solo el crujido de la madera vieja. «Aquí ya no hay lugar para usted, ni para lo que trae en la panza», sentenció el viejo, con una voz que no necesitó elevarse para sonar definitiva y cortante. Remedios lo miró por última vez, buscando algún rastro de humanidad en las facciones endurecidas por la codicia, pero solo encontró la rigidez de una puerta que se cerraba con un golpe seco y metálico. El sonido del cerrojo al encajar fue como un disparo en medio del silencio de la tarde, marcando el fin de su existencia bajo aquel techo y el inicio de una incertidumbre que la rodeaba como una neblina espesa. Se quedó allí, de pie en el camino, mientras el sol comenzaba su lento descenso. El silencio que siguió al cierre de la puerta fue más abrumador que cualquier grito. Una ausencia total de sonido, que la dejaba a merced de sus propios pensamientos y del latido acelerado de su corazón. Remedios bajó la vista hacia sus pies cubiertos de tierra, sintiendo por primera vez el frío que empezaba a brotar de las sombras de los árboles secos que flanqueaban el sendero. No había lágrimas en sus ojos, pues el dolor era demasiado profundo y denso como para transformarse en agua. Era una piedra sólida, instalada en su garganta, que le impedía incluso suspirar. Estaba sola, en la inmensidad de una llanura que no parecía tener fin, con la única compañía de su sombra. En su mano derecha apretaba un pequeño bulto de tela, un trapo atado que contenía un par de mudas de ropa vieja, un escapulario desgastado y una peineta de carey que había pertenecido a su madre. Era todo lo que representaba su paso por aquella casa, una suma miserable de objetos que no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas de lo que estaba por venir. Cada vez que el viento soplaba, el bulto parecía volverse más ligero, recordándole que no tenía nada sólido a lo que aferrarse en medio de aquel naufragio social. La tela, impregnada del olor a ceniza y jabón barato, era el último vínculo tangible con una vida que ya no le pertenecía. Sus ojos se dirigieron entonces hacia el camino viejo, una senda casi olvidada que conducía hacia los límites de la jurisdicción municipal, donde el terreno se volvía aún más inhóspito y salvaje. Había escuchado historias sobre un jacal abandonado en esa dirección, un lugar que nadie quería ocupar por temor a la sombra hacia la mala fortuna que parecía perseguir a sus inquilinos. Remedios respiró hondo, ajustó el rebozo sobre su vientre y comenzó a caminar con una lentitud necesaria, guiada por un instinto de supervivencia que no entendía de miedos ni de leyendas. El cielo seguía nublado, impasible ante la pequeña figura que avanzaba con determinación hacia la incertidumbre más absoluta. El camino hacia el jacal viejo era una herida abierta en la llanura de Jalisco, una senda donde el aire se sentía más denso y el sol, aunque oculto tras las nubes grises, castigaba con un bochorno pegajoso. Remedios sentía que sus pulmones no daban abasto, pues cada respiración era un esfuerzo consciente por no sucumbir al cansancio que le atenazaba las corvas en medio de aquel 1943. Sus pies, envueltos en guaraches desgastados, encontraban cada piedra y cada espina como si la tierra misma quisiera detener su avance hacia lo desconocido.
El peso de su vientre de 8 meses era una presencia constante, un ancla que la obligaba a caminar encorvada, buscando apoyo en los troncos secos de los huizaches que flanqueaban la ruta. No había vuelta atrás, solo el rastro de sus pasos perdiéndose en el polvo. Cuando finalmente divisó la estructura, el corazón se le encogió en un nudo de incredulidad y desamparo. El jacal era poco más que un montón de maderas resecas y adobe desmoronado. Una ruina que parecía sostenerse en pie solo por la terquedad de sus vigas principales. El techo de sapé estaba plagado de agujeros que miraban al cielo como bocas hambrientas, y las paredes mostraban grietas tan anchas que el viento pasaba a través de ellas con un silbido quejumbroso. Alrededor, la vegetación era rala y gris, una mancha de abandono en medio del paisaje infinito de Jalisco que la rodeaba. Remedios se detuvo frente a la puerta, que colgaba de una sola bisagra oxidada, y sintió que el silencio del lugar la envolvía como una mortaja fría y definitiva. A pesar de las historias que hablaban de aparecidos y de una tierra maldita que devoraba a sus habitantes, Remedios no tuvo más opción que traspasar el umbral y reclamar aquel espacio como suyo. El interior olía a humedad estancada y a tiempo detenido, con una capa de polvo tan gruesa que silenciaba sus movimientos sobre el suelo de tierra batida. No había muebles, solo unos restos de madera que alguna vez fueran un banco y una hornilla de barro partida por la mitad. Con la poca fuerza que le restaba, empezó a retirar las telarañas que colgaban como encajes macabros desde las vigas, usando un palo seco para limpiar los rincones más oscuros. Cada gesto era una declaración de propiedad, una forma de decir que, a pesar de todo, ella seguía viva. Fue mientras intentaba nivelar el suelo cerca del rincón donde planeaba dormir, que sus dedos tropezaron con una irregularidad en la superficie. Una de las tablas que servían de refuerzo en el piso se sentía floja, cediendo ante la presión de su peso con un crujido sordo. Con el corazón latiéndole con una urgencia renovada, Remedios se arrodilló y empezó a escarbar con las uñas, ignorando el dolor del esfuerzo y la suciedad que se le metía bajo la piel. Tras varios intentos, logró apalancar la madera con una piedra afilada, revelando un pequeño hueco excavado en la tierra fría. Allí, envuelto en un jirón de tela oscura y polvorienta, descansaba un bulto que parecía haber esperado décadas para ser descubierto por alguien con la necesidad suficiente. Con manos temblorosas, desató el nudo del costalito de tela oscura, sintiendo la textura áspera de la fibra contra sus palmas sudorosas. Al abrirlo, una lluvia de colores apagados se reveló ante sus ojos. Semillas de calabaza, de maíz criollo, de frijol negro y de chiles que conservaban aún un rastro de su aroma picante. Eran pequeñas promesas de vida encerradas en cáscaras duras, un tesoro que para cualquier otro habría carecido de valor, pero que para ella representaba la posibilidad de no morir de hambre. Remedios acarició los granos con una devoción casi religiosa, sintiendo que el frío de la soledad se mitigaba apenas un poco al contacto con aquel legado silencioso dejado por un desconocido en un tiempo de penurias similares. Debajo de las semillas, oculto en el fondo del costal, encontró un trozo de papel amarillento, doblado con una precisión que hablaba de una importancia otorgada por quien lo escribió. Con cuidado de no romper las fibras resecas, Remedios lo desplegó bajo la luz mortecina que entraba por la ventana sin cristales. La caligrafía era temblorosa, trazada con una tinta que el tiempo había vuelto sepia, pero las palabras conservaban una fuerza que le caló hondo en los huesos. Para quien llegue con hambre de verdad y no de codicia, leyó en voz baja, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. La firma, Leandro Fuentes, con fecha de 1931, era el eco de un hombre que había muerto sin saber que su mensaje salvaría a una mujer 12 años después. Las lágrimas que no habían brotado durante la expulsión de la Casa Garza encontraron finalmente su camino, surcando sus mejillas cubiertas de polvo y tierra. No era un llanto de derrota, sino una descarga emocional que la dejó exhausta.
sentada en el suelo del jacal mientras apretaba el papel contra su pecho. Aquel hombre, Leandro, le hablaba a través de la muerte, recordándole que la tierra siempre cuidaba de quienes la respetaban y la trabajaban con honestidad. Remedios sintió que el vacío que le habitaba el alma se llenaba con una determinación férrea, una voluntad de transformar aquel lugar olvidado en un refugio digno para su hija. Ya no era una víctima del desprecio de su suegro, sino la heredera de una esperanza enterrada. La llegada de su prima Consuelo fue el único puente que la mantuvo unida a la humanidad durante las últimas semanas de su embarazo. Consuelo, una mujer de manos grandes y voz tranquila, aparecía de vez en cuando con un poco de masa para tortillas o un resto de caldo, ignorando las advertencias del pueblo sobre el jacal maldito. Fue ella quien trajo el petate nuevo de palma, donde Remedios pasaría las horas más difíciles de su vida. Cuando el cuerpo decidió que era momento de dar paso a la nueva existencia, las contracciones empezaron un atardecer de lluvia fina, una serie de espasmos que le recorrían la cintura y se instalaban en su vientre como garfios de hierro candente, obligándola a buscar el suelo mientras el aire se le escapaba de los pulmones. El dolor del parto fue una marea que la arrastró hacia un abismo de sensaciones crudas, donde el tiempo dejó de tener sentido, y solo existía el esfuerzo por no romperse. Remedios se aferraba a los bordes del petate con una fuerza que le amorataba los nudillos, mientras Consuelo le secaba el sudor de la frente con un trapo húmedo, y le susurraba palabras de aliento en el oído. Cada grito que se le escapaba de la garganta parecía quedar atrapado en las grietas del adobe, alimentando la historia de un lugar que ahora presenciaba el milagro de la vida, en lugar de la decadencia. Tras horas de lucha, un llanto agudo y vigoroso rompió el silencio del jacal, anunciando que la pequeña Esperanza había llegado al mundo contra todo pronóstico. Cuando Consuelo puso a la niña en sus brazos, Remedios sintió que el mundo volvía a tener un eje sobre el cual girar. Esperanza era pequeña, con la piel rosada y los cabellos oscuros pegados a la frente, pero en su mirada había una vitalidad que le devolvió la fe a su madre. Al estrecharla contra su pecho, el cansancio y la humillación de la expulsión parecieron diluirse, reemplazados por un instinto feroz de protección y una certeza inamovible de que valía la pena seguir adelante. Miró a su alrededor, a las paredes ruinosas y al suelo de tierra, y supo que aquel jacal no sería su tumba, sino la cuna de un futuro construido con sudor y semillas de un muerto. La vida brotaba de nuevo. El murmullo de las lavanderas en el río se cortaba en seco cada vez que Remedios se acercaba con su pequeño bulto de ropa ajena, recordándole que su presencia era un recordatorio incómodo de lo que el pueblo prefería ignorar. No había manos que se extendieran para cargar a la niña, ni ojos que buscaran los suyos, pues el estigma de la expulsión pesaba más que cualquier lazo de vecindad en aquel México profundo de mediados de siglo. Se movía como una sombra entre los vivos, aceptando los trabajos más ingratos a cambio de unas monedas de cobre o un puñado de maíz que apenas calmaba el rugido de sus estómagos. La exclusión no necesitaba cercas ni muros. Bastaba con el silencio gélido de quienes temían que la mala fortuna fuera contagiosa. Las madrugadas de Remedios empezaban mucho antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las maderas resecas del jacal, entregada a la tarea de pelar chiles hasta que las yemas de sus dedos ardían como ascuas. El picor se le instalaba en la garganta y en los ojos, una irritación constante que se volvía parte de su aliento, mientras cosía a mano bajo la luz mortecina de un cabo de vela. Cada cuntada era un esfuerzo por mantener la dignidad, en medio de una pobreza que amenazaba con devorarla. Una lucha silenciosa por asegurar que Esperanza tuviera un rebozo limpio, donde refugiarse del frío nocturno. No había descanso en sus manos, solo el movimiento rítmico de la aguja y el roce áspero de la tela barata contra su piel. El hambre es un animal que no duerme, y que muerde con más fuerza cuando el espacio en casa de su prima Consuelo se volvió demasiado estrecho para albergar a dos familias bajo el mismo techo. Remedios entendió que el refugio temporal llegaba a su fin, y que el jacal,
con toda su decadencia, era el único lugar donde su voluntad no tendría que pedir permiso para existir. La escasez se sentía en la ligereza de su morral y en la forma en que el maíz se agotaba antes de que terminara la semana, obligándola a buscar sustento en las raíces y en lo que la llanura ofrecía de mala gana. No era solo la falta de comida, sino la incertidumbre de no saber si al día siguiente habría algo que poner en la olla. Había días en que el cuerpo le pesaba como si estuviera hecho de plomo, una debilidad que le nacía en el centro del pecho y se extendía en temblores involuntarios por sus brazos delgados. La lactancia le drenaba las fuerzas, dejándola con una sed que ninguna cantidad de agua de pozo parecía mitigar del todo, mientras su cabeza daba vueltas en espirales de mareo punzante. El dolor de la espalda, encorvada por horas de lavar sobre las piedras del río, se volvía un estallido de calor en su columna que le robaba el sueño y la paz. Era una fatiga que calaba hasta la médula, un agotamiento físico que la ponía al límite de sus capacidades humanas, recordándole la fragilidad de su propia carne. Fue en una de esas tardes de desespero cuando Remedios recordó el costalito de semillas que Leandro Fuentes había dejado bajo las tablas, como si el muerto la llamara desde el suelo para que dejara de mendigar y empezara a crear. Miró la tierra rajada que rodeaba el jacal, una costra seca y hostil que parecía incapaz de albergar cualquier rastro de verdor bajo el cielo nublado de Jalisco. Sin embargo, las palabras del papeíto volvieron a su mente con una fuerza renovada, convenciéndola de que la verdadera riqueza no estaba en las monedas que le negaban, sino en la paciencia de los granos que esperaban su turno. Tomó el azadón oxidado que encontró entre los escombros y con una determinación que no conocía de imposibles, se dispuso a desafiar la aridez del terreno. El golpe seco del metal contra la tierra dura producía un sonido metálico que resonaba en la quietud de la llanura, levantando una polvareda que se le pegaba al sudor de la frente. Remedios se hincó en el suelo, hundiendo sus dedos en las grietas para aflojar los terrones que se resistían a ceder, sintiendo la textura polvorienta y muerta de una parcela que nadie había amado en años. No era un trabajo para una mujer sola, pero ella ponía en cada movimiento el peso de su historia, como si quisiera enterrar su dolor junto con las semillas de Leandro. Sus manos se llenaron de llagas y de una suciedad que ya no se quitaba con agua, convirtiéndose en herramientas toscas, entregadas a la labor de despertar a la tierra de su largo letargo. Las semillas de calabaza y maíz fueron las primeras a encontrar su lugar en los surcos improvisados, cada una depositada con una plegaria silenciosa que pedía clemencia a los cielos esquivos. Remedios las cubría con cuidado, como si estuviera arropando a Esperanza, consciente de que de ese gesto dependía su supervivencia y el futuro de la niña que la observaba desde el rebozo. La nota de Leandro se convirtió en su única brújula moral. Un recordatorio de que la tierra cuida a quien llega con hambre de verdad, y no con la codicia que corrompía el corazón de hombres como su suegro. En la soledad del campo, aquel diálogo con un muerto le daba una paz que nunca encontró en los sermones de la iglesia del pueblo. Consuelo aparecía de vez en cuando, trayendo consigo un poco de sal o un trozo de piloncillo, asombrada de ver cómo Remedios persistía en un terreno que todos daban por perdido. Se sentaban en el umbral del jacal a ver cómo las sombras se alargaban sobre la llanura, compartiendo el silencio de las mujeres que saben que la queja no llena la panza ni arregla los techos. Su prima la miraba con una mezcla de lástima y respeto, preguntándose de dónde sacaba esa fuerza que le permitía cargar agua desde el pozo lejano para regar sus surcos bajo el sol de mediodía. Remedios no explicaba nada, solo señalaba la tierra y decía que pronto habría algo que comer, aferrándose a una esperanza que otros confundían con locura. El tiempo en el campo se mide por el crecimiento de las hojas,
Y pronto los primeros brotes verdes empezaron a asomar entre la costra de tierra seca, como pequeños milagros de color esmeralda desafiando al gris del entorno. Esperanza ya empezaba a dar sus primeros pasos, gateando por el suelo del jacal y balbuceando palabras que llenaban de vida el aire estancado que Remedios encontró al llegar. Ver a la niña sonreír mientras jugaba con las cáscaras de las semillas era el único bálsamo que Remedios necesitaba para olvidar el cansancio de sus piernas y el ardor de sus manos heridas. Cada nueva hoja que se desplegaba era una batalla ganada al olvido, una prueba de que la honestidad de su labor estaba rindiendo frutos inesperados. Sin embargo, el éxito de su pequeña parcela no pasó desapercibido para los ojos vigilantes que patrullaban los límites de la propiedad, y pronto los rumores llegaron a los oídos de don Próspero Garza. El viejo no podía tolerar que la mujer que había expulsado con desprecio estuviera prosperando en un terreno que él consideraba muerto y sin valor alguno. La envidia empezó a corroerle el ánimo, transformando su indiferencia inicial en una hostilidad activa que buscaba cualquier pretexto para arrebatarle a Remedios lo poco que había logrado construir con su esfuerzo. La silueta del viejo montado a caballo empezó a aparecer de nuevo en el horizonte, marcando el inicio de un conflicto que pondría a prueba la firmeza de la viuda y el derecho sobre la tierra. El verdor de las pequeñas milpas empezó a contrastar con la palidez del llano, alzándose como lanzas esmeralda que desafiaban la condena de aridez que don Próspero había dictado sobre Remedios. Cada mañana, al salir del jacal, ella acariciaba las hojas largas y húmedas de las matas de maíz, sintiendo que la tierra le respondía con una generosidad que los hombres le habían negado por tanto tiempo. La parcela ya no era un erial olvidado, sino un organismo vivo que respiraba bajo el cielo gris, alimentado por el agua que ella cargaba con los brazos temblorosos desde el pozo lejano. El aroma de la tierra mojada y la savia nueva se mezclaban en el aire, trayendo consigo una promesa de abundancia que empezaba a despertar la curiosidad y la malicia de quienes observaban desde los caminos principales de Jalisco. Sin embargo, ese milagro vegetal no pasó desapercibido para los vigilantes del rancho Garza, y pronto la silueta de don Próspero empezó a recortarse contra el horizonte con una frecuencia que helaba la sangre. El viejo montaba a su caballo con una rigidez que delataba su rabia, observando desde la loma cómo la mujer que él había arrojado a la miseria lograba arrancar vida de un suelo que todos daban por muerto. La envidia le carcomía las entrañas, pues no podía tolerar que la voluntad de una viuda desamparada fuera más fuerte que su desprecio. El éxito de Remedios era un insulto a su autoridad, una mancha de orgullo que él no estaba dispuesto a permitir en las tierras que consideraba bajo su dominio absoluto y caprichoso. Una tarde de sol plomizo, el estruendo de los cascos de un caballo anunció la llegada del suegro, quien se plantó frente al jacal con la parsimonia de quien se sabe dueño del tiempo ajeno. Don Próspero no desmontó, prefiriendo mirar a Remedios desde la altura de su silla de montar, con los ojos entrecerrados para ocultar la codicia que le encendía la mirada al ver la buena pinta de la cosecha. El aire se volvió pesado, cargado con el olor del sudor del animal y el polvo levantado por la incursión, mientras la pequeña Esperanza se aferraba a las faldas de su madre. Remedios se irguió frente a él, limpiándose la tierra de las manos en su delantal, esperando el golpe verbal que sabía inevitable desde el momento en que brotó la primera semilla de Leandro Fuentes. Con una voz que arrastraba la frialdad de las piedras de río, el viejo le soltó que el terreno donde ella trabajaba era en realidad propiedad del municipio, y que no tenía ningún derecho a sembrar ahí. Según él, su permanencia era una invasión que él mismo se encargaría de denunciar ante las autoridades para que limpiaran la zona de inquilinos indeseables y cosechas robadas. No había rastro de compasión por su nieta, solo el cálculo frío de un hombre que prefería ver la tierra yerma antes que en manos de quien se atrevió a prosperar sin su permiso. Remedios sintió que el suelo se le movía bajo los pies, pero mantuvo la mirada fija en el rostro endurecido del patriarca,
comprendiendo que la verdadera batalla por su dignidad apenas estaba comenzando en medio de aquella llanura hostil. Aunque las manos le temblaban por el esfuerzo de contener el llanto y la rabia, Remedios no permitió que su voz se quebrara al responderle que ella solo buscaba sustento para la hija de su propio hijo. Don Próspero soltó una risa seca y amarga, tirando de las riendas del caballo para hacerlo caracolear peligrosamente cerca de los surcos recién nacidos, como una amenaza física de destrucción. El viejo le advirtió que hablaría con el alcalde para acelerar su salida, recordándole con crueldad que en ese pueblo las leyes se escribían con la pluma de los que tenían dinero y no con el sudor de las lavanderas. Remedios apretó los puños, sintiendo el calor de la injusticia quemándole el pecho, mientras veía cómo la figura del hombre que debió protegerla se alejaba envuelta en una nube de polvo rojizo. Cuando el silencio volvió a instalarse sobre el jacal, Esperanza tiró del rebozo de su madre con sus manitas sucias de tierra y le preguntó con una inocencia que dolía si aquel señor era malo. Remedios se arrodilló para quedar a su altura, acariciando el rostro de la niña con una ternura que intentaba ocultar el miedo que empezaba a filtrarse por las grietas de su resolución. «Sí, mija, pero nosotras somos más», le respondió, mirando hacia el horizonte donde la silueta del rancho Garza se alzaba como una fortaleza inexpugnable. Sabía que no podía enfrentarse sola a la maquinaria de poder de su suegro, pero el recuerdo de Leandro Fuentes y las semillas que la habían salvado le daban una fuerza que no provenía de este mundo pecador y ambicioso. La amenaza no tardó en materializarse en la figura de un licenciado con zapatos lustrosos y un papel mecanografiado que otorgaba apenas 15 días para retirar los cultivos y abandonar el sitio. Remedios recibió el documento con una calma que desconcertó al enviado, doblando el papel con la misma paciencia con la que doblaba la ropa limpia de sus clientes en el pueblo. No permitió que el miedo la paralizara. En lugar de eso, buscó refugio en la sabiduría de doña Soledad, la mujer más vieja de la comarca, que guardaba en su memoria los secretos que el polvo de Jalisco intentaba enterrar. Necesitaba saber la verdad sobre el origen de aquel terreno maldito, antes de que el alcalde, que resultó ser cuñado de don Próspero, ordenara el uso de la fuerza contra su hogar. Doña Soledad la recibió en su cocina de humo, leyendo el papel del desalojo a través de unos anteojos remendados con hilo, antes de soltar una revelación que cambió el rumbo de su angustia. La anciana le aseguró que ese terreno nunca había pertenecido al municipio, sino que Leandro Fuentes había muerto sin dejar testamento, y que nadie se atrevió a reclamar el jacal, por puro miedo a las leyendas. Don Próspero estaba mintiendo para amedrentarla, usando su influencia familiar para arrebatarle lo que en realidad estaba huérfano de dueño, y esperando por alguien con el valor de defenderlo legalmente. Remedios sintió que una llama de esperanza se encendía en su interior, una chispa de justicia que la obligaba a buscar una salida, que no fuera la huida ni la rendición incondicional. Para pelear contra un gigante de tierra y dinero, doña Soledad le advirtió que necesitaría más que valor, pues el alcalde no dudaría en torcer la ley a favor de su pariente para mantener el orden de los poderosos. Remedios escuchó cada consejo con la atención de quien se prepara para una guerra, comprendiendo que su lucha no era solo por una parcela de tierra seca, sino por el derecho de su hija a no ser una paria en su propia tierra. Se despidió de la anciana bajo la luz de las primeras estrellas, sintiendo que el peso de la incertidumbre se transformaba en una estrategia fría y necesaria para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Volvió al jacal caminando con una firmeza nueva, decidida a buscar ayuda fuera de los límites corruptos de su propio municipio. Esa noche, Remedios no pudo dormir, vigilando desde la ventana, tapada con ixtle, por si aparecían los hombres de don Próspero, con intención de quemar su esfuerzo antes de tiempo. Miró a Esperanza dormir en el petate, y supo que el joven abogado que mencionaban en el pueblo vecino, aquel que trabajaba para las organizaciones agrarias, era su única oportunidad real de salvación. El jacal parecía crujir con una advertencia silenciosa, recordándole que la codicia de los vivos era mucho más peligrosa que cualquier sombra del pasado que Leandro Fuentes hubiera dejado entre las tablas del suelo. Mañana empezaría el verdadero litigio,
una danza de sellos y firmas, donde ella pondría su vida entera como garantía de que lo sembrado con honestidad no se entrega sin pelear. El joven abogado llegó al pueblo con los zapatos cubiertos por una costra de polvo blanco, cargando un maletín de cuero que parecía haber visto mejores tiempos en las oficinas de la ciudad. Su nombre era Julián, y traía consigo una mirada que no se dejaba intimidar por las cercas de espinas, ni por el silencio huraño de los hombres de a caballo que vigilaban las entradas. Se sentó en una piedra cerca del jacal de Remedios, ajustándose los lentes que siempre parecían a punto de resbalar por su nariz sudorosa, mientras observaba la pequeña milpa que crecía con una rebeldía silenciosa entre la aridez. No hablaba de leyes al principio, sino que escuchaba el sonido del viento entre los surcos, tratando de entender la geografía de una injusticia que se respiraba en cada rincón de aquel municipio olvidado. Con movimientos lentos y precisos, Julián desplegó los documentos que Remedios le entregó con manos que olían a tierra y a trabajo duro de sol a sol. El abogado leyó cada línea del aviso de desalojo con una concentración que burlaba el ruido de las cigarras, deteniéndose en los sellos municipales que pretendían darle legalidad a un despojo anunciado por el poder local. Remedios lo observaba desde el umbral, con esperanza sujeta a su pierna, sintiendo que en esos papeles se jugaba el aire que respirarían en los meses venideros. El silencio se prolongó tanto que el crujido de las tablas del jacal pareció un grito de auxilio en medio de la tarde calurosa, mientras la verdad empezaba a emerger de entre las mentiras mecanografiadas por el cuñado de don Próspero. Julián levantó la vista y, tras un suspiro cargado de resignación técnica, le explicó que el terreno nunca había sido parte del fundo legal del municipio, tal como aseguraba falsamente el viejo Garza. Era una propiedad privada que Leandro Fuentes había mantenido con orgullo hasta que la muerte lo sorprendió sin herederos directos en los registros oficiales de la cabecera. La estrategia de don Próspero era tan simple como cruel: inventar una deuda pública inexistente para que el alcalde pudiera reclamar la tierra y luego vendérsela a él por una moneda de cobre. Remedios sintió un frío seco en el estómago, no de miedo, sino de la indignación que nace cuando se descubre la arquitectura de una trampa diseñada para aplastar la dignidad de los más débiles. A pesar de la advertencia legal, Remedios decidió que no detendría su labor en los surcos, pues las plantas no entendían de plazos judiciales ni de las ambiciones de hombres poderosos. Cada mañana seguía hincándose en la tierra, retirando las piedras y guiando el agua con una paciencia que desesperaba a los vigilantes que don Próspero enviaba para intimidarla desde la distancia. La rutina de la azada y el riego se convirtió en su forma de resistencia, un gesto banal y repetitivo que gritaba su pertenencia a ese suelo más fuerte que cualquier documento firmado en una oficina oscura. El sol le quemaba la nuca, pero ella encontraba un consuelo extraño en la textura de las hojas que empezaban a dar sus primeros frutos bajo su cuidado constante y amoroso. En el pueblo, los comentarios empezaron a cambiar de tono, pasando de la lástima burlona a una admiración susurrada que los hombres importantes trataban de apagar con amenazas veladas. Ver a una mujer sola enfrentarse a la maquinaria del rancho Garza era un espectáculo que despertaba conciencias dormidas bajo el polvo de la costumbre y la obediencia ciega al patrón. Remedios caminaba por la calle principal con la frente en alto, ignorando los gestos de rechazo de las familias que aún le debían lealtad al viejo, concentrada únicamente en comprar lo necesario para que Esperanza no pasara privaciones. La exclusión seguía ahí, pero ahora tenía una grieta por donde se filtraba el respeto de quienes sabían lo que costaba defender un pedazo de justicia en las tierras de Jalisco. Don Próspero no se quedó de brazos cruzados y empezó a usar su influencia para cortarle a Remedios el acceso al agua de la acequia comunal, alegando que el uso de la viuda era un desperdicio innecesario. Fue una decisión fría y calculada, ejecutada por peones que evitaban mirarla a los ojos mientras desviaban el cauce con piedras y troncos frente a su miada impotente y herida. La falta de agua era una sentencia de muerte para su cosecha, un ataque directo a la vida que ella había logrado arrancar de la aridez con tanto sacrificio y esperanza guardada. Remedios vio cómo la tierra empezaba a agrietarse de nuevo, sintiendo que el pecho se le oprimía ante la posibilidad de ver morir sus sueños por la simple voluntad de un hombre poderoso.
Lejos de rendirse ante la sequía forzada, Remedios empezó a cargar baldes desde el pozo más lejano, realizando viajes interminables bajo el sol de mediodía que le dejaban los hombros adoloridos y la piel cubierta de salitre. Era una tarea de Sísifo, un esfuerzo que parecía insuficiente frente a la sed de sus plantas, pero ella se negaba a dejar que la codicia de su suegro ganara por puro cansancio físico. Cada gota de agua depositada en la base del maíz era una declaración de guerra contra la indiferencia de un sistema que permitía que un solo hombre decidiera sobre el destino de los elementos. Sus manos, ya callosas y endurecidas por la faena, se aferraba a las asas de metal con una fuerza que le hacía temblar los tendones del cuello. Un día, Remedios decidió presentarse en la oficina del alcalde, llevando consigo a Esperanza y el papel del desalojo que Julián le había ayudado a entender punto por punto. La antesala estaba llena de hombres con sombrero que hablaban de ganado y límites, y que guardaron un silencio sepulcral cuando la viuda entró con su vestido remendado pero impecable. Esperó durante horas, ignorando las miradas despectivas de la secretaria, hasta que finalmente la puerta de madera pesada se abrió para dejarla pasar al despacho donde se cocinaban las injusticias del pueblo. El alcalde la recibió sin levantarse, con una sonrisa ensayada que no lograba ocultar la incomodidad de tener que enfrentarse a la verdad que ella representaba con su sola presencia digna y firme. El aire en la oficina olía a tabaco viejo y a papeles estancados. Una atmósfera que contrastaba violentamente con la frescura del campo que Remedios intentaba proteger con su vida misma. Ella le habló con una calma que desarmó los argumentos técnicos del funcionario, recordándole que Leandro Fuentes nunca había dejado deudas y que el pueblo sabía perfectamente de quién era el capricho tras el desalojo. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo la exposición seca de una realidad que el alcalde prefería ignorar para mantener la paz con su cuñado y los intereses del rancho Garza. Remedios salió de allí sin una promesa clara, pero con la certeza de que su voz había dejado una marca profunda en la conciencia de aquel hombre acostumbrado a mandar. Al regresar al jacal, encontró a Julián esperándola con noticias de la ciudad, informándole que el Tribunal Agrario había aceptado revisar el caso debido a las irregularidades detectadas en el catastro municipal. Era una luz pequeña en medio de un túnel que todavía se sentía demasiado largo y peligroso para una mujer y su hija pequeña sin protección alguna. El plazo de los 15 días seguía corriendo como un reloj de arena que amenazaba con sepultarlas, y la tensión en el ambiente se podía cortar con el filo de un cuchillo de monte. Remedios miró su milpa, que resistía heroicamente la falta de riego, y supo que los próximos días definirían si su regreso a la tierra sería una victoria o el golpe final de su expulsión. La sequía impuesta por don Próspero no solo agrietó la tierra del jacal, sino que empezó a socavar la paciencia de los pocos que aún miraban a Remedios con un resto de simpatía humana en sus ojos cansados. El sol de Jalisco se volvió un verdugo que no conocía la tregua, transformando el aire en una masa sólida de calor que vibraba sobre los restos de la milpa, donde las hojas de maíz comenzaban a curvarse como dedos que piden clemencia. Remedios sentía que el polvo se le instalaba en los pulmones, una presencia terrosa que le recordaba a cada paso que el tiempo de la naturaleza estaba siendo manipulado por la voluntad de un hombre que se creía dueño hasta de las nubes. La fatiga ya no era un estado pasajero, sino una segunda piel que la acompañaba desde el alba hasta que la luna se alzaba sobre el llano desolado. Cargar agua desde el pozo comunal se convirtió en un calvario de kilómetros que Remedios recorría con los brazos extendidos, sosteniendo los baldes de madera con una fuerza que le hacía saltar los tendones del cuello bajo el rebozo sudado. Cada viaje era una batalla contra la gravedad y contra las miradas de los hombres de don Próspero, que se apostaban en los linderos para burlarse de su empeño, esperando ver el momento en que sus rodillas finalmente cedieran ante el peso de la necesidad. El dolor en la espalda era una punzada constante,
un fuego que le recorría la columna cada vez que intentaba enderezarse para recuperar el aliento en medio del camino de piedras sueltas. No había tregua para su cuerpo, pero su mente se mantenía fija en la promesa de las semillas de Leandro, como si aquel muerto le prestara la fuerza que a ella le faltaba. Una mañana, al llegar al pozo, Remedios se encontró con que el acceso había sido bloqueado con una cadena gruesa y un candado que brillaba con una malevolencia metálica bajo la luz del sol temprano. El encargado, un hombre que años atrás había trabajado codo a codo con Heriberto, bajó la vista avergonzado mientras le explicaba que eran órdenes directas del municipio para realizar un supuesto mantenimiento que duraría semanas. No hubo gritos de su parte, solo un silencio denso que cayó sobre el grupo de personas que observaban la escena con una mezcla de morbo y culpa mal disimulada. Remedios dio media vuelta, con los baldes vacíos golpeando sus piernas, comprendiendo que el cerco se estaba cerrando de forma definitiva sobre su pequeña esperanza de subsistencia. La exclusión llegó hasta la tienda de raya del pueblo, donde don Anselmo, el tendero, le negó el crédito que siempre le había otorgado para comprar la sal y el jabón necesarios para su labor diaria. El hombre, que solía bromear con la pequeña esperanza, ahora se escondía tras el mostrador, alegando que las cuentas estaban atrasadas y que no podía arriesgar su negocio por una mujer que tenía problemas legales con el hombre más poderoso de la región. Remedios sintió el calor de la vergüenza subiéndole por las mejillas mientras salía del local vacío, escoltada por el murmullo de los clientes que fingían estar muy interesados en los sacos de harina para no cruzar palabra con ella. El mundo se volvía pequeño, un espacio asfixiante, donde el aire parecía reservado solo para quienes obedecían sin cuestionar. Al regresar al jacal, encontró que la violencia ya no era solo burocrática o social, sino que había tomado la forma de una destrucción física y deliberada en sus propios surcos. Alguien había entrado durante su ausencia, soltando un par de reses que habían pisoteado las plantas más tiernas, dejando tras de sí un rastro de fango y hojas destrozadas que parecían heridas abiertas en el corazón de la milpa. Remedios se arrodilló frente a una mata de maíz doblada, acariciando la fibra rota con una ternura que le nacía de las entrañas, sintiendo que el ataque no era contra la tierra, sino contra su propia existencia. No había rastro de los culpables, solo el sonido del viento burlón que agitaba los jirones de su esfuerzo esparcidos por el suelo de tierra gris. A pesar de la desolación, no hubo lágrimas en su rostro, solo una rigidez en la mandíbula que delataba una decisión que ya no admitía el miedo como compañero de viaje por Jalisco. Tomó un pedazo de cuerda y empezó a levantar las plantas que aún conservaban algo de vida, entablillando los tallos con ramitas secas en un intento desesperado por rescatar lo que el odio ajeno había intentado borrar de un plumazo. La labor le llevó hasta bien entrada la noche, trabajando bajo la luz de una luna pálida que bañaba el campo con un resplandor de hueso, mientras el frío empezaba a calar en sus huesos cansados. Cada movimiento era una oración muda, un pacto con el espíritu de Leandro Fuentes, para no permitir que la codicia de los vivos triunfara sobre la generosidad de los muertos. Julián, el abogado, apareció al día siguiente con una carpeta bajo el brazo y una expresión que navegaba entre la preocupación y el entusiasmo de quien ha encontrado una grieta en el muro. Le informó que el Tribunal Agrario había dictado una medida de protección provisional, un amparo que prohibía cualquier acto de molestia contra ella, mientras se resolvía la propiedad definitiva del terreno baldío. Era un papel con sellos oficiales, una herramienta legal que en la ciudad valía mucho, pero que en aquel rincón de México dependía del respeto que el alcalde y don Próspero quisieran tenerle a la ley escrita. Remedios tomó el documento con las manos sucias de tierra, sintiendo el peso del papel como si fuera un escudo de hierro contra las injusticias del municipio. La noticia del amparo corrió por el pueblo como un reguero de pólvora,
dividiendo las opiniones entre quienes veían en Remedios a una heroína silenciosa y quienes la consideraban una alborotadora que solo traería problemas a la comunidad. Algunos vecinos empezaron a dejar, de forma anónima, pequeños cántaros de agua cerca del jacal durante la madrugada, gestos de una solidaridad temerosa que no se atrevía a mostrar el rostro a plena luz del día. Esos restos de humanidad eran el combustible que Remedios necesitaba para seguir adelante, recordándole que, bajo la costra de la indiferencia social, todavía latía un sentido de justicia que el dinero de don Próspero no había podido comprar del todo. La batalla legal le devolvía un poco de aire a sus pulmones fatigados por la lucha constante. Esperanza crecía en medio de aquel conflicto, con una madurez prematura que le otorgaba a su mirada una profundidad inquietante para una niña de su edad en aquel entorno rural. Jugaba entre los surcos recuperados, imitando los gestos de su madre al cuidar la tierra, convirtiéndose en el recordatorio viviente de por qué Remedios no podía permitirse el lujo de la rendición o el cansancio absoluto. La niña no conocía los lujos ni la seguridad de una casa con paredes sólidas, pero entendía el valor de la resistencia y el significado de las semillas que brotaban contra todo pronóstico en su hogar. En su sonrisa rala, Remedios encontraba la justificación para cada noche de vigilia y cada ampolla en sus manos, forjando un vínculo inquebrantable entre la madre y la heredera. El segmento terminó con una calma tensa, una de esas tardes donde el cielo se vuelve de un color violeta oscuro y el viento deja de soplar, como si la llanura entera estuviera conteniendo el aliento ante lo que vendría. Don Próspero no aceptaría un papel firmado por burócratas lejanos como una derrota final, y Remedios sabía que la verdadera prueba de fuego estaba por llegar a las puertas de su jacal. Miró hacia la casona gris en la distancia, donde las luces ya empezaban a encenderse, y sintió que el ciclo de la injusticia estaba a punto de chocar frontalmente con la terquedad de su dignidad recuperada. Estaba lista para defender lo suyo, no con palabras, sino con la misma firmeza con la que el maíz se aferra al suelo de Jalisco. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas del jacal, dibujando rayas de luz dorada sobre el suelo de tierra que Remedios barría con una escoba de matorral seco. Cada movimiento era una ceremonia de orden frente al caos que don Próspero intentaba imponer sobre su vida cotidiana. Una forma de decir que, a pesar de los citatorios y las amenazas, ella seguía siendo la dueña de su propio espacio. Esperanza jugaba en un rincón con unas piedras lisas que había traído del arroyo, ajena por completo a la tormenta legal que se gestaba en las oficinas de la cabecera municipal. Remedios sentía que el tiempo se había vuelto más denso, una materia que se podía tocar y que olía a café de olla y a la humedad de los primeros riegos de la milpa. Sin embargo, la calma era solo una costra fina sobre un pozo de rencor que no dejaba de crecer en los linderos del rancho Garza, donde los hombres de don Próspero vigilaban con una insistencia que helaba el alma. Cada vez que Remedios salía a los surcos, sentía el peso de los binoculares y el brillo metálico de los fusiles que los peones cargaban al hombro, como si su simple presencia fuera un desafío imperdonable para el orden establecido. No había palabras cruzadas, solo un silencio cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran ante la posibilidad de una agresión inminente. La soledad del campo se volvía entonces una presencia física, una sombra que la seguía mientras ella se encorvaba para retirar la maleza que amenazaba sus plantas. Los primeros chiles empezaron a madurar, mostrando un color rojo intenso que destacaba entre el follaje verde oscuro, como pequeñas brasas encendidas en medio de la llanura de Jalisco. Remedios los recolectaba con un cuidado casi maternal, depositándolos en un canasto de mimbre que su prima Consuelo le había prestado para que pudiera llevar algo de mercancía al mercado del pueblo vecino. Caminar con el canasto sobre la cabeza requería un equilibrio que solo la necesidad extrema puede enseñar, manteniendo la espalda recta mientras sus pies buscaban el apoyo seguro en el polvo del camino viejo. Era su primera victoria tangible contra el hambre, un puñado de frutos que representaban la validación de todo el sudor derramado bajo el cielo indiferente de aquellos meses de lucha constante. En el mercado, la recepción fue dispar,
un mosaico de miradas que navegaban entre el asombro y el rechazo de quienes aún temían las represalias de la familia Garza. Remedios se instaló en un rincón apartado, desplegando su mercancía sobre un saco de yute limpio, esperando que la calidad de su cosecha hablara más fuerte que los chismes que la rodeaban como moscas. Un par de mujeres se acercaron, atraídas por el aroma fresco y el brillo de los chiles, pagando con monedas que ella guardaba en un nudo de su rebozo con una gratitud silenciosa y profunda. No era una fortuna, pero era dinero limpio, ganado sin pedir permiso ni agachar la cabeza ante el poder que pretendía borrarla del mapa social de la región. Al atardecer, sentada bajo la sombra rala de un huizache, Remedios le mostraba a Esperanza las semillas que guardaba para la próxima siembra, explicándole que en cada grano dormía un futuro que nadie podía arrebatarles. La niña escuchaba con los ojos muy abiertos, tocando la superficie rugosa de las semillas con una curiosidad que le devolvía a su madre la fe en que el ciclo de la vida era más fuerte que la codicia de los hombres. No había lujos en sus palabras, ni promesas de castillos de cristal. Solo la enseñanza de que la tierra siempre responde a quien la trata con respeto y paciencia infinita. Era un momento de paz robado al conflicto, un respiro necesario para seguir enfrentando la hostilidad de un mundo que no estaba diseñado para mujeres solas. La noche trajo consigo un calor sofocante que parecía comprimir las paredes del jacal, haciendo que Remedios se despertara con una sensación de ahogo que le oprimía el pecho como una mano de hierro. Un olor acre a humo empezó a filtrarse por las grietas, una señal inequívoca de que el odio de don Próspero había cruzado finalmente el límite de la legalidad para buscar la destrucción física de su hogar. El pánico le subió por la garganta en un espasmo seco que le impedía gritar, mientras sus ojos buscaban a Esperanza en la oscuridad espesa de la habitación. Sintió un ardor punzante en la nariz y los pulmones, una urgencia biológica que la obligó a levantarse del petate con los músculos tensos y el corazón galopando contra sus costillas con una violencia desesperada. Logró salir a la intemperie cargando a la niña, encontrando que uno de los bordes de la milpa estaba envuelto en llamas que lamían el aire con una voracidad silenciosa y cruel. No había vecinos que acudieran al rescate, ni campanas que doblaran para alertar del peligro. Solo el crujido de la madera quemada y el resplandor naranja que bañaba la llanura en una luz fantasmal. Remedios se quedó allí, de pie en medio de la oscuridad, viendo cómo parte de su esfuerzo se transformaba en ceniza bajo el cielo impasible de Jalisco. El silencio de la comunidad era una herida más profunda que el fuego mismo. Una confirmación de que en aquella guerra ella estaba verdaderamente sola, frente a la furia de los poderosos. Al día siguiente, antes de que el sol terminara de alzarse, la figura de don Próspero apareció de nuevo en el camino, esta vez sin el pretexto de los abogados ni de los papeles oficiales del municipio. No dijo nada al principio, limitándose a observar el rastro carbonizado que manchaba la parcela, con una sonrisa que apenas se dibujaba en la comisura de sus labios, endurecidos por la victoria momentánea. El mensaje era claro. Lo que el fuego no consumiera, lo haría su paciencia infinita y su capacidad para hacer que la vida en el jacal fuera un infierno cotidiano e insoportable. Era una amenaza que no necesitaba ser pronunciada para resonar con la fuerza de una sentencia de muerte social que la rodeaba como un cerco de espinas invisibles. Lejos de empacar sus escasas pertenencias y huir hacia la ciudad, Remedios tomó el azadón y comenzó a limpiar las cenizas, con una parsimonia que parecía desafiar las leyes de la lógica y del miedo humano. Cada golpe del metal contra el suelo ennegrecido era una respuesta silenciosa a la arrogancia del viejo, un acto de voluntad que se negaba a aceptar la derrota impuesta por la violencia y la injusticia. Sus manos, cubiertas de hollín y de nuevas llagas, trabajaban con una precisión quirúrgica, rescatando los brotes que el fuego no había alcanzado a devorar por completo. No iba a mendigar piedad, ni a buscar justicia en las oficinas corruptas. Su defensa sería la persistencia de sus manos sobre la piel sufrida de la tierra.
Con el paso de las semanas, lo que quedó de la milpa empezó a recuperarse con una vitalidad asombrosa, como si las cenizas hubieran servido de abono para una resistencia que ya no conocía de límites ni de debilidades. La fama de la viuda que no se doblaba ante el fuego empezó a extenderse más allá del pueblo, atrayendo la atención de comerciantes de la ciudad, que buscaban productos cultivados con esa terquedad campesina tan escasa. Remedios ya no era solo la mujer expulsada del rancho Garza, sino una figura que empezaba a proyectar una sombra de poder económico propio, cimentado en la honestidad de su trabajo y en la memoria de Leandro Fuentes. El ciclo de la pobreza empezaba a romperse, dejando paso a una posibilidad que antes parecía un sueño imposible de alcanzar. El veredicto final del tribunal agrario no llegó con el estruendo de un trueno, sino con el crujido del papel seco en las manos de Julián, quien apareció en el jacal una tarde en que el aire de Jalisco olía a lluvia contenida. El abogado ya no traía los zapatos cubiertos de polvo, sino que caminaba con una ligereza que Remedios identificó de inmediato como la señal de una batalla que había dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad jurídica. El documento, adornado con sellos oficiales y firmas que parecían trazos de justicia divina, declaraba que Remedios Garza era la legítima propietaria de las tierras de Leandro Fuentes, reconociendo su labor y su permanencia como los únicos títulos válidos frente a las pretensiones del municipio. Ella tomó el papel y por primera vez en años sintió que el suelo bajo sus pies no era una trampa, sino un cimiento sólido y eterno. La noticia de la victoria legal se filtró por las grietas de las casas de adobe del pueblo, transformando el desprecio acumulado en una curiosidad teñida de un respeto forzado y repentino. Aquellos que meses atrás cruzaban la calle para no saludar a la viuda, ahora se detenían en la plaza para comentar en voz baja la valentía de la mujer que había logrado torcerle el brazo a la influencia de don Próspero. La hipocresía social empezó a mostrar su rostro más amable, con ofertas de ayuda que llegaban tarde y con disculpas que olían a conveniencia más que a arrepentimiento genuino. Remedios escuchaba todo con una cortesía distante, sabiendo que la misma gente que hoy celebraba su triunfo era la que ayer guardaba un silencio cómplice, mientras ella era empujada al camino de la miseria absoluta. Don Próspero, encerrado en la casona gris del rancho Garza, recibió el fallo como un golpe físico que le nubló la vista y le dejó un sabor amargo a hiel en la garganta. La derrota no era solo legal, sino moral, pues su autoridad ante el pueblo se había resquebrajado de forma irreversible al ser vencido por la mujer que él mismo había desechado como si fuera basura. Sus peones notaban que el viejo ya no gritaba con la misma fuerza, y que sus manos, antes firmes sobre las riendas, ahora temblaban levemente cuando intentaba firmar los cheques que cada vez eran más difíciles de cubrir. El rancho, símbolo de su poder absoluto, empezaba a mostrar signos de un descuido que nacía del cansancio de un hombre que se descubría, por primera vez, mortal y falto de aliados. En el jacal, la vida seguía su curso con una intensidad que ya no conocía el miedo al desalojo, sino el orgullo de quien sabe que cada surco es un pedazo de herencia para el futuro. Remedios pasaba las tardes enseñando a Esperanza a distinguir las semillas, transmitiéndole no solo el conocimiento de la tierra, sino la fortaleza espiritual necesaria para no doblarse ante las injusticias de los hombres. La niña crecía con la mirada clara y las manos siempre dispuestas a la labor, convirtiéndose en el reflejo de una madre que había transformado el dolor en una herramienta de construcción constante. El sonido de sus risas llenaba el aire que antes solo conocía el silencio del abandono, marcando el inicio de una nueva era, donde la dignidad era el principal cultivo de aquella parcela recuperada. El aroma del maíz maduro y de los chiles secándose al sol se convirtió en la fragancia característica del hogar de Remedios, una señal de abundancia que atraía a compradores de toda la región. Su capacidad para gestionar la pequeña finca con una eficiencia casi quirúrgica le permitió ahorrar cada moneda de cobre,
guardándolas en una pequeña caja de madera que Leandro Fuentes había dejado olvidada en un rincón del jacal. Ya no se trataba solo de sobrevivir al día, sino de planificar un crecimiento que desafiara la estructura económica del pueblo, donde solo los hombres ricos tenían derecho a soñar con expansiones. Remedios miraba sus cuentas con la misma atención con la que miraba sus plantas, comprendiendo que el dinero era, en ese mundo, la única forma de asegurar que el pasado no se repitiera. A veces, al final de la jornada, Remedios sentía un calor punzante en las palmas de sus manos, una sensación física de plenitud que la obligaba a sentarse en el umbral a contemplar sus dominios bajo la luz violeta. No era el ardor de las heridas abiertas de antaño, sino el pulso vibrante de un cuerpo que había encontrado su propósito y que se negaba a dejarse vencer por el agotamiento de los años. Sentía como el aire fresco de la tarde le acariciaba el rostro, llevándose consigo los últimos restos del rencor que alguna vez le había oprimido el pecho como una piedra fría. Era un alivio que le recorría los nervios, una paz que se instalaba en sus músculos y le permitía respirar con una profundidad que nunca conoció en la casa de los Garza. Don Anselmo, el tendero que antes le negó el crédito, fue uno de los primeros en intentar recuperar su favor, ofreciéndole los mejores sacos de azúcar y las telas más finas a precios de amigos cercanos. Remedios lo miraba a los ojos con una serenidad que desarmaba al hombre, aceptando las ofertas sin mencionar nunca el desprecio pasado, pero manteniendo siempre una distancia que marcaba claramente los límites de su confianza renovada. La hipocresía de los comerciantes le servía como un recordatorio constante de que su poder actual no nacía del afecto, sino del éxito que ellos no pudieron evitar. No buscaba venganza, pero tampoco permitía que el olvido borrara la lección aprendida durante las noches de hambre y soledad en el camino viejo de Jalisco. Mientras tanto, los rumores sobre la mala administración del rancho Garza empezaron a circular con la fuerza de un vendaval, hablando de deudas acumuladas y de tierras que se quedaban yermas por falta de inversión y cuidado. Don Próspero se negaba a escuchar consejos, hundiéndose en una testarudez que lo alejaba de sus aliados naturales y lo dejaba a merced de abogados que solo buscaban aprovecharse de su decadencia. Remedios escuchaba estas noticias con una mezcla de tristeza por el legado de Heriberto y de una fría determinación por lo que sabía que vendría en el futuro cercano. El ciclo de la injusticia estaba completando su giro, y ella se preparaba para estar presente cuando el destino finalmente pusiera cada propiedad en las manos que verdaderamente supieran amarlas. Esperanza, que ya leía con fluidez gracias a los libros que Julián le traía de la ciudad, se convirtió en la secretaria de la pequeña empresa familiar, llevando registros detallados de cada venta y cada gasto. Ver a su hija sentada a la mesa, concentrada en los números y las letras, era para Remedios la mayor de las victorias, una prueba irrefutable de que la expulsión no había logrado romper el hilo de la inteligencia y el progreso. La niña no era solo una heredera de tierras, sino de una voluntad que se negaba a ser silenciada por las convenciones de una sociedad que prefería a las mujeres en la sombra. Juntas formaban un frente inquebrantable, que empezaba a ser visto como el nuevo centro de gravedad de la economía rural del municipio. El jacal de maderas resecas fue transformado gradualmente en una casa de paredes firmes, construida con la piedra de la misma tierra que don Próspero despreció por considerarla muerta y sin valor. Remedios supervisaba cada detalle de la obra, asegurándose de que las ventanas fueran grandes para que nunca faltara la luz, y que el techo fuera sólido para que el ruido de la lluvia fuera un consuelo, y no una amenaza. Cada piedra colocada era un monumento a su resistencia, un refugio construido con el sudor de una viuda que se negó a ser una víctima, y que eligió convertirse en la arquitecta de su propio destino. El año de 1943 quedaba lejos en la memoria, pero su lección seguía viva en cada rincón de aquel nuevo hogar lleno de esperanza. El pueblo de Jalisco comenzó a ver a Remedios no como la viuda errante que buscaba limosna,
sino como la mujer que había domesticado la mala suerte con sus propias manos curtidas por la tierra. Las mismas puertas que se cerraron con un golpe seco en 1943, ahora se abrían con una cortesía interesada, ofreciendo saludos que ella recibía con una inclinación de cabeza apenas perceptible y una mirada que guardaba la memoria de cada desprecio. Su pequeña finca se convirtió en un motor silencioso de la economía local, atrayendo a transportistas que buscaban la calidad de un producto que no conocía de químicos ni de flojeras. Remedios caminaba por la plaza con un paso firme que no necesitaba de joyas para imponer una autoridad nacida de la persistencia y del respeto ganado a pulso en los surcos de su propiedad. Mientras la fortuna de la viuda florecía con la parsimonia de los buenos cultivos, el imperio de don Próspero Garza empezaba a desmoronarse bajo el peso de una soberbia que ya no encontraba sustento en la realidad. Las deudas, acumuladas por años de juicios perdidos y malas decisiones ganaderas, comenzaron a asomar la cabeza como serpientes entre los matorrales secos de su rancho. El viejo se negaba a vender una sola hectárea para sanear sus cuentas, prefiriendo hundirse en la miseria antes que admitir que el mundo que él conocía estaba cambiando para siempre a su alrededor. Se le veía por las tardes sentado en su portal, con la mirada perdida en un horizonte donde las nubes ya no traían la lluvia de otros tiempos, sino el polvo de una decadencia que olía a olvido y abandono. La casona gris del rancho Garza, que alguna vez fue el símbolo del poder absoluto en la región, mostraba ahora las cicatrices del descuido y la falta de manos que la quisieran de verdad. Las vigas de madera se arqueaban bajo el peso de la humedad filtrada, y la pintura se descarapelaba en jirones que el viento esparcía por el patio lleno de hierba mala y trastos viejos. No había ya el bullicio de los peones, ni el relincho de los caballos finos. Solo un silencio opresivo que parecía devorar los recuerdos de una familia que se había secado desde la raíz por falta de afecto. Remedios pasaba a veces por el camino principal y miraba la construcción con una mezcla de melancolía y de una justicia poética que no necesitaba de palabras para ser entendida. A pesar de su éxito económico, Remedios no permitió que la soberbia anidara en su corazón, manteniendo siempre la sencillez de quien sabe que la tierra es un préstamo de la vida y no una posesión eterna. Su casa seguía oliendo a maíz recién cocido y a hierbas silvestres, un refugio donde la hospitalidad no dependía del bolsillo del visitante, sino de su honestidad y trato humano. Ayudaba a otras mujeres del pueblo que se encontraban en situaciones de desamparo, ofreciéndoles empleo en sus tierras y una palabra de aliento que ella nunca recibió cuando más la necesitó. Se había convertido en una suerte de matriarca silenciosa, una figura de respeto que gobernaba su destino con una mano firme pero justa, marcada por las cicatrices de una lucha que aún no terminaba. Esperanza era ya una jovencita de mirada inteligente y manos ágiles, capaz de llevar las cuentas de la finca con una precisión que asombraba a los comerciantes más veteranos de la zona. Se movía entre los surcos con una naturalidad que hablaba de su conexión profunda con ese suelo, que la vio nacer en un petate de palma bajo un techo lleno de agujeros. Remedios la observaba con el orgullo de quien ve en su hija la reparación de todas las injusticias sufridas, una promesa de futuro que ya no tendría que mendigar un lugar en el mundo. La educación de la niña era su prioridad absoluta, asegurándose de que tuviera los libros y las herramientas necesarias para no ser nunca más la víctima de un hombre con escrituras y sin alma. La expansión de la propiedad de Remedios se realizó de forma lenta y meticulosa, adquiriendo las parcelas colindantes que los vecinos, cansados de la aridez, preferían vender para probar suerte en la ciudad. Cada nueva hectárea era recibida con una ceremonia privada de agradecimiento a Leandro Fuentes, cuyas semillas originales seguían siendo la base de cada siembra exitosa en aquel rincón de Jalisco. La tierra, que bajo el mando de otros se mostraba hostil y estéril, parecía responder a la voz de Remedios con una generosidad desbordante,
entregando cosechas que eran la envidia de toda la comarca. No había magia en su éxito, solo el conocimiento profundo de los ciclos del agua y la paciencia necesaria para esperar que el tiempo hiciera su labor sin prisas innecesarias. Julián, el abogado que se había convertido en un amigo leal a lo largo de los años, llegó una tarde con documentos que hablaban de una oportunidad que Remedios había esperado con una paciencia de piedra. El banco finalmente había iniciado el proceso de embargo definitivo sobre el Rancho Garza, y el remate de la propiedad era inminente si no aparecía un comprador con el efectivo suficiente para cubrir las deudas de don Próspero. Remedios escuchó la noticia mientras terminaba de bordar un rebozo para Esperanza, sintiendo un calor familiar en el pecho que no era de rabia, sino del cierre de un ciclo histórico. Sabía que ese momento llegaría, y se había preparado durante una década para estar lista cuando el destino pusiera la pluma en sus manos trabajadoras. En el pueblo, los rumores sobre quién compraría la propiedad de los Garza corrían como un fuego en un pastizal seco, alimentando las conversaciones en la plaza y en las esquinas de la iglesia. Algunos apostaban por inversionistas de la capital, que buscaban tierras baratas, mientras otros mencionaban nombres de políticos locales que querían expandir sus dominios con el dinero del erario público. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Remedios en voz alta, aunque en el fondo de sus mentes todos sabían que ella era la única que poseía el capital y la voluntad necesaria para rescatar esas tierras del abandono. La viuda mantenía su rutina habitual, sin dar señales de su intención, guardando sus cartas con la misma discreción con la que guardó las semillas de Leandro. Don Próspero, enterado del remate, pero ignorante de quién estaba detrás de las ofertas, se hundía en un letargo de alcohol y resentimiento, maldiciendo a la suerte que le había dado la espalda después de tantos años de abundancia. No podía concebir que su legado terminara en manos de extraños, y su mente ya no alcanzaba a comprender que la verdadera traición no vino de afuera, sino de su propia incapacidad para amar a lo que era suyo. Se paseaba por las habitaciones vacías de su casona, hablando con sombras de una familia que él mismo expulsó con violencia, mientras el banco ponía los sellos de clausura en los graneros que alguna vez estuvieron llenos de riqueza y de orgullo mal habido. La noticia del remate bancario del Rancho Garza cayó sobre el valle como una piedra en un estanque estancado, rompiendo la calma de quienes creían que el viejo orden duraría para siempre. Remedios recibió el aviso mientras limpiaba las semillas para la siguiente temporada, sintiendo un escalofrío que no era de miedo, sino del peso de una justicia que había tardado una década en encontrar su camino de regreso. No hubo celebraciones ni gritos de júbilo en su casa, solo un silencio denso y respetuoso hacia el destino que finalmente ponía las escrituras en la mesa de los que supieron esperar. Miró su caja de madera, llena con el fruto de años de privaciones, y supo que el círculo que se abrió con una expulsión estaba a punto de cerrarse con una compra definitiva y digna. El día señalado para el remate del Rancho Garza amaneció con un aire gélido que bajaba de las montañas, envolviendo la plaza principal en una bruma que parecía ocultar los pecados del pasado. Los hombres se agrupaban frente a las puertas del juzgado, con los sombreros calados hasta las cejas y el aliento formando nubes blancas en el frío de la mañana de Jalisco. Había una solemnidad pesada en el ambiente, una mezcla de morbo y respeto ante la caída de un imperio que por décadas dictó el destino de cada familia en la comarca. Los murmullos eran escasos, limitados a comentarios técnicos sobre las deudas y el valor de las hectáreas, mientras el reloj de la iglesia marcaba las horas con una puntualidad que se sentía como una sentencia definitiva para el orgullo del viejo patriarca que lo perdía todo. Don Próspero Garza llegó al lugar caminando con una lentitud que no era solo producto de los años, sino del peso de una derrota que le encorvaba la espalda más que cualquier fardo de alfalfa. Sus ojos, antes capaces de infundir temor con una sola mirada, ahora buscaban el suelo,
evitando encontrarse con los rostros de quienes alguna vez le debieron obediencia y dinero. Se sentó en un banco de madera apartado, apretando entre sus manos un bastón que temblaba rítmicamente, como un metrónomo que marcaba el fin de su tiempo como dueño y señor de la llanura. El aire a su alrededor se sentía estancado, una burbuja de soledad en medio de la multitud que esperaba el inicio de la subasta pública de sus bienes más preciados y antiguos. El secretario del juzgado salió finalmente al atrio, cargando una carpeta llena de edictos y sellos que representaban la frialdad de la ley frente a las tragedias humanas. Con una voz monótona y desprovista de emoción, comenzó a leer la descripción detallada del rancho, enumerando las hectáreas, las cabezas de ganado restantes y la casona gris que ahora se subastaba para cubrir los créditos impagados. El sonido de las palabras caía sobre la plaza como piedras en un pozo profundo, recordándole a todos que en aquel mundo de tierra y sol nadie estaba a salvo de la voracidad de los bancos y de la mala administración de la soberbia. Don Próspero cerró los ojos, escuchando cómo su vida entera era desglosada en términos contables frente a una audiencia de curiosos y oportunistas hambrientos. Fue entonces cuando Remedios Garza apareció en la plaza, caminando con una dignidad que no necesitaba de carruajes ni de escoltas para hacerse notar entre la muchedumbre. Vestía un traje sencillo de color oscuro, impecable y austero, que contrastaba con la suciedad del camino y la agitación de los hombres que se agolpaban cerca del estrado. A su lado, Esperanza sostenía una pequeña maleta de cuero donde guardaban los ahorros de toda una década de trabajo incansable y privaciones voluntarias. El silencio se extendió por el lugar como una marea baja, abriéndole paso a la mujer que todos recordaban como la viuda expulsada, y que ahora regresaba con la mirada fija en el papel de la justicia. No había odio en sus facciones, solo una calma mineral que desarmaba cualquier intento de burla. La subasta comenzó con ofertas tímidas de algunos hacendados vecinos, quienes buscaban ampliar sus dominios con el menor costo posible, aprovechando la desgracia del antiguo patrón. Los precios subían lentamente, en medio de murmullos y cálculos rápidos que se hacían en las esquinas, mientras el secretario buscaba una puja que realmente satisficiera las exigencias del banco acreedor. Don Próspero levantó la vista apenas lo suficiente para ver cómo sus tierras eran disputadas por hombres que él siempre consideró inferiores, sintiendo una punzada de amargura que le recorría el pecho como un veneno antiguo. Cada incremento en la oferta era una bofetada a su memoria, un recordatorio de que su legado estaba siendo desmantelado por la codicia de quienes antes le pedían favores con el sombrero en la mano. En el momento en que la subasta parecía estancarse en una cifra que no alcanzaba a cubrir la totalidad de la deuda, Remedios dio un paso al frente y pronunció su oferta con una voz clara y firme. La cantidad que mencionaba superaba con creces las pretensiones de los demás compradores, provocando un jadeo colectivo que recorrió la plaza como un escalofrío en pleno mediodía de Jalisco. Los presentes se giraron hacia ella, tratando de comprender de dónde había sacado tal suma la mujer que antes lavaba ropa ajena por unas cuantas monedas de cobre. El secretario, sorprendido por la seguridad de la viuda, pidió que demostrara la solvencia de su puja, mientras el silencio se volvía tan denso que se podía escuchar el latido acelerado de los corazones cercanos. Sin titubear, Remedios abrió la pequeña maleta de cuero y mostró los fajos de billetes y las monedas de oro que representaban cada hora de sueño perdida y cada gota de sudor derramada en su milpa. Era el fruto de la tierra de Leandro Fuentes, transformado en el poder económico necesario para reclamar lo que por derecho de sangre y sacrificio le correspondía a su hija. Julián,
El abogado se acercó para validar la legalidad de los fondos, presentando los registros de las ventas de sus cosechas y los ahorros certificados que daban fe de una prosperidad construida sobre la honestidad más absoluta. Los competidores retrocedieron, comprendiendo que no podían luchar contra la voluntad de una mujer que había aprendido a cultivar la abundancia en medio de la aridez. El golpe del martillo del secretario resonó en toda la plaza, marcando el final de la subasta y el inicio de una nueva era para el Rancho Garza y para toda la comarca. «Vendido a la señora Remedios Garza», sentenció el funcionario, mientras estampaba el sello final en los documentos que transferían la propiedad de la casona gris y de las hectáreas circundantes. El murmullo de la gente se transformó en un aplauso contenido. Un reconocimiento tardío a la tenacidad de quien nunca se dejó vencer por las circunstancias ni por el desprecio de los poderosos. Remedios tomó el acta con manos que no temblaban, sintiendo el peso del papel como el cierre definitivo de una herida que había permanecido abierta desde aquella mañana de 1943. Don Próspero, que había permanecido inmóvil en su banco, levantó finalmente la mirada para encontrarse con los ojos de la mujer que acababa de comprar su ruina. No encontró en ella rastro de venganza, ni de regocijo cruel. Solo la serenidad de quien ha cumplido con un deber moral que el tiempo se encargó de poner en su camino. El viejo patriarca comprendió en ese instante que su expulsión no solo fue una injusticia humana, sino el error que permitió que la fuerza de Remedios se forjara en el yunque de la necesidad. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y comenzó a caminar hacia la salida de la plaza, dejando atrás las escrituras de un pasado que ya no le pertenecía a él, sino a la justicia. La tarde comenzó a caer sobre el pueblo, tiñendo el cielo de un color ámbar que recordaba al grano de maíz maduro que Remedios había aprendido a amar sobre todas las cosas. Ella caminó hacia la casona gris, no con la prisa de quien reclama un botín, sino con la parsimonia de quien regresa a casa después de un largo y agotador viaje por el desierto. Esperanza la seguía de cerca, observando las paredes de piedra con una curiosidad nueva, consciente de que ahora ese espacio sería el escenario de una vida digna y protegida. El ciclo de la injusticia se había completado, dejando paso a una realidad donde la tierra volvería a ser amada, por manos que sabían lo que costaba ganársela con el sudor de la frente. El regreso de Remedios a la casona gris no tuvo la estridencia de las fanfarrias ni el desfile de carruajes que el pueblo esperaba para alimentar su curiosidad. Cruzó el portón de madera con una llave pesada en la mano, sintiendo que el metal frío le hablaba de una propiedad ganada centímetro a centímetro sobre el lodo de la injusticia. Al entrar al zaguán, el eco de sus propios pasos le recordó la mañana en que fue arrastrada hacia el camino de polvo, pero esta vez no había manos ajenas oprimiendo su brazo. El aire dentro de la casa olía a encierro, y a un tiempo que se había detenido por la amargura de un hombre que nunca supo habitarla con amor. Remedios dejó que el rebozo resbalara por sus hombros, tomando posesión del silencio, con la calma de quien sabe que ha vuelto para quedarse para siempre. Con la ayuda de Esperanza, Remedios comenzó a abrir cada una de las ventanas que daban al patio central, dejando que la luz de Jalisco barriera las sombras acumuladas en los rincones del olvido. Las cortinas de terciopelo, comidas por la polilla y el descuido, fueron retiradas con una determinación que no admitía nostalgias por un pasado que solo le trajo dolor y carencias. El polvo que se levantaba en remolinos bajo los rayos del sol no era más que el residuo de una soberbia que se había desmoronado ante la persistencia de una voluntad inquebrantable. Madre e hija trabajaron codo a codo, limpiando los pisos de baldosa roja hasta que el color volvió a brillar, reflejando el rostro de una nueva estirpe que no conocía la servidumbre ni el miedo a los señores de la tierra. En la habitación principal, Remedios encontró un viejo retrato de Heriberto, oculto tras una pila de papeles bancarios y citatorios legales que documentaban la ruina de don Próspero. Lo tomó con manos que ya no temblaban,
mirando los ojos del hombre que amó, y que la dejó desamparada en medio de una llanura que parecía no tener fin ni consuelo. No sintió tristeza, sino una paz profunda al comprender que su regreso no era una afrenta a su memoria, sino la culminación del hogar que ambos soñaron construir antes de que la fatalidad los separara. Colocó el retrato en un lugar de honor, no como un recordatorio de la pérdida, sino como un testigo silencioso de que la justicia, aunque lenta, acaba por encontrar el camino de regreso a casa a través del trabajo. El jardín que alguna vez estuvo seco y lleno de maleza bajo el mando del viejo Garza, comenzó a transformarse bajo la dirección experta de Remedios, quien trajo consigo los últimos granos de las semillas de Leandro Fuentes. Sembró el maíz y los chiles en los mismos canteros que antes solo conocían el desprecio, creando un vínculo místico entre el jacal de la resistencia y la casona de la abundancia recuperada. La tierra del rancho parecía reconocer el toque de sus dedos, entregando una humedad que no se veía en años, y permitiendo que la vida brotara con una fuerza que asombraba a los peones. Era un ciclo sagrado que se completaba, donde el legado de un muerto anónimo salvaba la propiedad de una familia que estuvo a punto de perderlo todo por la codicia ciega de su patriarca. Esperanza corría por los pasillos de la casa con una libertad que Remedios nunca tuvo en su juventud, llenando con sus risas los espacios que antes estaban reservados para las órdenes secas y el silencio de la sumisión. La niña no veía en aquellas paredes el escenario de una expulsión, sino el campo de juego de una heredera que sabía perfectamente cuánto había costado cada piedra de su nuevo hogar. Remedios la observaba desde el corredor, sintiendo que el peso de su vientre de 8 meses, aquel que cargó con tanta angustia en 1943, finalmente encontraba un descanso definitivo en la seguridad de este techo sólido. La niña representaba la victoria absoluta sobre el olvido, una flor que había crecido en el pantano de la exclusión, para convertirse en la dueña legítima de su propio destino y fortuna. El trato de Remedios hacia los trabajadores del rancho fue la lección más grande de dignidad que el pueblo recibió en décadas, marcando una diferencia abismal con los tiempos oscuros de don Próspero. Pagaba salarios justos y trataba a cada hombre con un respeto que no dependía de la jerarquía ni del linaje, sino de la honestidad de la labor realizada bajo el sol inclemente de Jalisco. Las mesas del comedor, que antes solo conocían la soledad del viejo, ahora se llenaban de gente que compartía el pan y las historias de una tierra que volvía a ser productiva para todos. No había rastro de la antigua tiranía. Solo el liderazgo silencioso de una mujer que aprendió el valor de la vida en la escasez y que no estaba dispuesta a repetir los errores del desprecio social. De don Próspero se supo poco después del remate, salvo que terminó sus días en un pequeño cuarto rentado en la capital, viviendo de la caridad mínima que la ley le permitió conservar tras la liquidación de sus deudas. Remedios nunca buscó contactarlo para restregarle su triunfo, prefiriendo que el silencio fuera el velo final sobre una historia de crueldad que ya no tenía espacio en su presente luminoso y fértil. No hubo necesidad de juicios morales adicionales ni de enfrentamientos cara a cara. La realidad de la casona próspera bajo el mando de la viuda era una sentencia lo suficientemente pesada para cualquier orgullo herido. El viejo se convirtió en una sombra borrosa en la memoria del municipio, un ejemplo de cómo la codicia puede vaciar el alma hasta dejarla sin un lugar donde reclinar la cabeza. Con el paso de los años, el rancho de Remedios Garza se convirtió en un referente de justicia y prosperidad en todo el estado, demostrando que la tierra no pertenece a quien tiene el papel, sino a quien sabe amarla con el sudor. Los comerciantes llegaban desde lejos para comprar sus cosechas, sabiendo que en cada grano iba la garantía de un trabajo honesto y de una voluntad que no se dejó romper por las tormentas de la vida.
Remedios envejeció con una elegancia que le nacía de la paz interior, con el rostro surcado por líneas que contaban la historia de una resistencia que se volvió leyenda en las voces de los campesinos. Sus manos, aunque nudosas y cansadas, nunca dejaron de tocar la tierra con la misma gratitud con la que recibió aquellas primeras semillas en el jacal abandonado. Una tarde de verano, mientras el sol se ocultaba tras los cerros tiñendo el horizonte de un color púrpura profundo, Remedios se sentó en su silla favorita del portal para contemplar la extensión de sus dominios. A lo lejos, podía ver el camino viejo por donde una vez caminó sola y embarazada, y sintió que el tiempo era un hilo continuo, que finalmente se había anudado con justicia y sentido. Ya no había rastro del dolor físico ni del ahogo de la incertidumbre. Solo quedaba el aroma del maíz maduro y el sonido de las chicharras que celebraban la abundancia de una jornada terminada con honor. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire limpio de su propiedad, y cerró los ojos con la certeza de que su paso por el mundo no fue en vano. El silencio de la noche cayó sobre la casona, pero ya no era el silencio gélido de la exclusión, sino el murmullo tranquilo de una casa que duerme bajo la protección de una madre que venció al destino. Esperanza se acercó para cubrirle los hombros con un rebozo de lana fina, dándole un beso en la frente que sellaba el pacto de amor entre las dos mujeres que reconstruyeron un imperio desde las cenizas. Remedios sonrió en la penumbra, sintiendo que Leandro Fuentes, Heriberto y hasta el propio don Próspero eran ahora parte de una misma historia, necesaria para que ella se convirtiera en la mujer que era. Todo estaba en su lugar, la tierra estaba apagada, el hambre era un recuerdo lejano, y el futuro brillaba con la misma intensidad que las estrellas sobre el llano de Jalisco. ¿Y tú, alguna vez has tenido que luchar desde abajo para recuperar lo que te pertenecía por derecho? Cuéntanos.